Muy bien. Bienvenidos todos este fin de semana. Me da muchísimo gusto el que tengamos la oportunidad de reunirnos y hacerlo teniendo en mente la práctica del Dharma. Como recurrentemente comentamos, cuando nos involucramos en un proceso de exploración y análisis de la naturaleza de nuestra vida y particularmente intentamos explorar aquello que está dotado de genuino significado, el Dharma se presenta o aparece a nosotros como una prioridad esencial. Este precisamente es uno de los objetivos de esta colección de prácticas contemplativas que en el contexto de nuestra tradición se conciben como fundacionales. Precisamente los pensamientos que orientan, propician, la mente se dirija hacia el despertar, hacia la plenitud de la iluminación, esta es la actualización de sus potenciales fundamentales. Y en ese contexto reflexionamos en torno a la maravillosa condición vital que tenemos la oportunidad de experimentar en este momento, condición y circunstancia, la preciada vida humana, dotada de una variedad de libertades y oportunidades que nos permiten emplear esta vida para sustanciar este esfuerzo de desarrollo evolutivo que es en la misma prioritario. Reflexionamos acerca de la muerte y de la impermanencia y a través de este medio reconocemos la fragilidad de esta condición vital y a su brevedad, de nueva vez intentando pensar y analizar lo que es importante, lo que debiese de ser genuinamente prioritario, en otras palabras, aquello que debiese de estar dotado de genuino significado. Reflexionamos también acerca de las causas y sus consecuencias y desde esa perspectiva nos concientizamos en torno al hecho de que somos responsables y los arquitectos de nuestra propia vida. Y finalmente también exploramos y analizamos las limitaciones que son propias y acompañan de forma natural a la existencia cíclica, a la vida condicionada, a la existencia ordinaria y común, aquella que emerge de la matriz de lo que llamamos el samsara en general. Y a través de ese medio lo que buscamos es hacer patente el hecho de que el samsara no opera como un objeto confiable de refugio, que no nos puede aportar bienestar genuino y duradero, que en el mejor de los escenarios tan solo nos puede dar placer temporal y recurrentemente más bien es causa de conflictos y dificultades, y nos orientamos hacia aquello que en efecto nos pueda aportar estas necesidades y estas demandas, que en el contexto de la tradición budista y en consecuencia de un análisis detallado, no es otro que precisamente el refugio o la triple joya como comúnmente le conocemos. El refugio en el Buda, que representa el estado despierto, plenamente actualizado, la dimensión absoluta de la mente o la conciencia, el Dharma, que es la herramienta que nos permite actualizar ese objetivo a través de nuestros propios talentos y habilidades personales, la Sangha, la importancia de contar con un entorno que favorezca esta iniciativa y esfuerzo de desarrollo evolutivo, que bien sabemos tiene varias distintas metas, una relativa, temporal, la mejoría de nuestra condición de vida presente y futura, una intermedia, la posibilidad de lograr la liberación genuina de la existencia cíclica, y una elevada, dotada, animada por la más profunda de las aspiraciones, la altruista, el deseo de arribar a ese objetivo, no solo en nuestro propio beneficio, sino en el de aquel de los que nos rodean. Y tomamos refugio simultáneamente en el ama, que en este contexto es la guía que nos conduce por los distintos vericuetos y etapas del sendero, esa figura que opera como un amigo espiritual o una amiga espiritual, que precisamente nos ayuda a detectar la estructura de nuestras aflicciones y nos aporta medios para superarlo. Así que bueno, es una condición maravillosa el que tengamos este tiempo, este espacio en un lugar idílico para dedicarnos a la práctica y celebro el que estemos todos aquí. Este fin de semana vamos a estar trabajando con una colección de herramientas. Vamos a estar naturalmente enfatizando la práctica contemplativa. Como saben, existen diferentes tipos de retiros.
Hay retiros que son esencialmente de instrucción, retiros de enseñanza, hay retiros que son fundamentalmente contemplativos y hay retiros en donde lo que buscamos es combinar estas dos aproximaciones. En este fin de semana vamos a abrazar esta pues tercera alternativa, vamos a combinar nuestro involucramiento en la práctica de meditación también con la instrucción. Pero el énfasis fundamental será en la práctica contemplativa. Esto es, lo que busco es que durante estos 4 días realmente nos aboquemos a la práctica contemplativa. Y lo haremos también y como siempre por etapas. Vamos a iniciar con una dieta contemplativa que lo que busca es que nosotros establezcamos una consciente transición entre la agitación o el estado mental ordinario y disfuncional con el que a menudo arribamos a un retiro, a este espacio de aplicación. Y en ese contexto nos vamos a dedicar, por lo menos la primera parte del día de hoy, fundamentalmente a las prácticas de pacificación y específicamente la práctica de la recolección del respirar. ¿Sí? Esta funciona y opera como literalmente una especie de cámara de descompresión, un instrumento de descompresión que lo que busca es que ustedes puedan establecer esta transición de la mejor forma posible. Es también importante que tengan en cuenta que el primer día del retiro generalmente es el más difícil. Y lo es en el contexto de que arribamos todavía agitados, nuestra mente está perturbada por sus diferentes ocupaciones mundanas, estamos cansados quizá por haber tenido que madrugar para llegar al centro de retiros y probablemente el veneno con el que mayormente tendremos que combatir el día de hoy es el sopor o la lasitud, ¿no? Sin embargo, no desesperen. La idea y uno de los propósitos esenciales de un retiro es trabajar con lo que fuere que en él mismo aparezca, ¿sí? El tener en cuenta, como dice la afirmación budista, todo estado mental es ulteriormente trabajable y eso es lo que pretendemos aquí hacer, ¿sí? Y lo haremos a través precisamente de las herramientas que bien conocemos del esfuerzo y la aplicación contemplativa. Vamos también a estar trabajando con algunas meditaciones analíticas propias de la tradición de las etapas del sendero al despertar y que también concuerdan con precisamente las propuestas que son propias de la tradición del entrenamiento y la purificación mental, a la que pertenece el texto que vamos a estar presentando y dilucidando este fin de semana. Y a partir de la noche de hoy y durante el resto del retiro vamos a estar enfatizando la práctica de la recapitulación en conjunto con la práctica de la purificación, que en este caso estaremos ejecutando a través de el medio de la sadhana o el método de logro de mente osera damantino vajrasattva, ¿sí? Como todo en la tradición budista tibetana, bien lo saben, existen una enorme variedad y vastedad de técnicas, de sadhanas, de meditaciones en general, vinculadas a diferentes momentos de la transmisión del Sendero del Diamante de India a Tibet, a diferentes linajes, a diferentes personajes. Sin embargo, nosotros estaremos fundamentalmente dedicándonos a una práctica que es propia de la tradición Kagyupa del budismo tibetano y una versión accesible, diría yo, acorde a nuestra capacidad y desempeño contemplativo de este tipo de tecnología. En este caso nos vamos a estar abocando a una sadhana que trabaja sobre una figura búdica singular, en oposición a una sadhana que trabaja con una figura búdica en unión, ¿sí? La sadhana en unión es también muy común en el budismo tibetano, pero generalmente es una más compleja y más difícil. Yo creo, como dice el dicho tibetano, que no hay mejor método que aquel que está adaptado a nuestras capacidades y necesidades, y siento que esta sadhana, la cual pues he preferenciado a lo largo de ya más de 2 décadas, es particularmente propicia y adecuada para nosotros y nuestra capacidad contemplativa en general. Hay, como bien saben, sadhanas en extremo breves, sadhanas intermedias, sadhanas largas y sadhanas en extremo largas. Esa es la estructura o categoría con la que se conciben y organizan en el budismo indotibetano en general.
Las sadhanas en extremo largas pueden llevar 3, 4 horas en completar, pero como podrán ustedes imaginar, el riesgo de un método de esta naturaleza es que después de algunos minutos nuestra capacidad de atención se exhauste y el resto del tiempo estemos luchando contra el sopor o la extremidación. Esta sadhana es una sadhana intermedia, ¿sí? Casi frontera entre una sadhana breve e intermedia, ¿sí? Y por lo tanto es una sadhana muy sucinta, sus herramientas primarias están resumidas y es una que podemos completar adecuadamente en 40, 45 minutos, que es una sesión de meditación ordinaria. Así que vamos a estar trabajando unipuntualmente en la misma durante el fin de semana. La idea es que nos veamos expuestos a esta metodología de forma recurrente, precisamente en el contexto de un retiro. Eso es lo que se hace en ese precisamente marco de referencia. Tomamos un método en particular y lo repetimos una y otra y otra y otra vez, ¿sí? Y al hacerlo, lo que buscamos es obtener el sabor de la práctica, empezar a cada vez sumergirnos en la misma de forma más concentrada, de forma más relajada y natural, y permitir que esa metodología en sí misma produzca los resultados para la cual está diseñada. Ahora es muy importante que tengan en cuenta que dado el hecho de que esta es una práctica que tiene como fundamental orientación la purificación, pues para potencializar su resultado debemos de vincularla a aquello que naturalmente deseamos purificar. Y para poder lograr este objetivo es importante recapitular. Así que estaremos añadiendo, estaremos enriqueciendo la práctica en sus diferentes dimensiones de purificación, mente, palabra y cuerpo y simultáneas con la propia recapitulación. ¿Sí? Y por último, es importante que tengan en cuenta que el corazón de esta práctica se cifra o concentra en la aplicación de lo que llamamos las fuerzas y poderes de oposición. Y esas fuerzas y poderes de oposición son en sí mismas, pues, la iniciativa de purificación. El arrepentimiento que pretendemos distinguir de toda expresión de culpa, la determinación de no reincidir en estas acciones negativas que deseamos purificar, el deseo y determinación de orientar a nuestras vidas en una dirección genuina y confiablemente positiva y segura, como la que simbolizamos o representamos a través de la triple joya, la necesidad de cultivar una mente que opere como antídoto de nuestras aflicciones mentales y emocionales esenciales, esto es la bodhicitta, la mente altruista, y la necesidad de corregir el daño que a través del medio de los portales de la mente, palabra y cuerpo hayásemos ejercido o producido sobre de otros y nosotros mismos. Esto es entonces el fundamento de una práctica de esta naturaleza. Tengan también en cuenta que toda sesión, como toda práctica, está compuesta de diferentes partes, un inicio, el cuerpo ya sea de la instrucción o de la meditación y finalmente un final. La primera parte tiene que ver con el construir la mejor de las motivaciones, una de proyección altruista, tomar refugio, orientar a nuestras vidas en esa dirección genuina y positiva, segura. Después viene el cuerpo de la práctica o la instrucción y debemos terminar siempre con la dedicatoria del mérito. Esto es lo mismo que estaremos haciendo también recurrentemente a lo largo del fin de semana. Y al inicio de nuestras sesiones estaremos tomando refugio en la triple joya, y lo haremos a través del soporte del altar. Recuerden que el altar es simplemente un instrumento, como todo no posee identidad intrínseca y representa al cuerpo, la palabra y la mente del despertar y la iluminación. El cuerpo se representa a través de la figura búdica, la rupa, la forma del Buda. La palabra se representa a través del pecha o del texto, que en este caso es el Parinirvana Sutra, o el discurso de la transición de muerte del Buda histórico, y la mente se representa a través de la estupa, que también es un símbolo que pues sintetiza una variedad de concepciones fundacionales del Buda Dharma, las etapas que el Bodhisattva tiene que recorrer para lograr el despertar, las cuatro nobles verdades, los diferentes elementos que constituyen y comprenden a nuestro cuerpo y al mundo fenoménico, el logro del despertar que trasciende la fragmentación dualista, en fin, la estupa representa muchas cosas, pero en sí misma representa la presencia mental del despertar y la iluminación, y con ello transmite esta dimensión que es de la cognición lúcida
depurada y adamantina de un Buda. A los objetos de refugio les contemplamos como nuestros huéspedes de honor durante este fin de semana, constelamos su favor y presencia, teniendo en cuenta que, dado el hecho de que han trascendido el universo de la dualidad, tienen la capacidad de manifestarse en libertad de las limitantes del tiempo y del espacio. Y es con eso en mente que a través de esta aspiración les suplicamos, les pedimos se hagan aquí presentes y extiendan sobre nosotros su influencia, su campo de energía iluminado. Como tales los tratamos como un huésped de honor y en ese sentido los recibimos como lo haríamos con cualquier huésped al que contemplamos importante o relevante. Y así hacemos las tradicionales ofrendas indias para un huésped, para que el Buda pueda limpiar sus pies después de un camino polvoriento o al visitar nuestro hogar o casa. Le ofrecemos agua para que se refresque, pues refinamos el entorno en el que lo recibimos con flores, que le da una condición estética agradable y también purifica el ambiente, le da un olor agradable, con incienso, que sería el glide de la India antigua, perfumamos ese entorno para que huela bien, lo iluminamos adecuadamente para que ahí surja también la luz de la sabiduría, ponemos un cuenco que tiene agua y azafrán, que representa el perfume, que es la manera en que nosotros simbólicamente nos arreglamos para visitar un huésped. Le ofrecemos comida, que se representa en el cuenco que tiene algunos dulcecitos o en las ofrendas de comida, y al mismo tiempo le ofrecemos música, ¿sí? Como prepararíamos nuestro hogar para recibir una persona especial. Y bueno, las candelas representan en buena medida la plena activación de nuestros diferentes campos sensoriales, conjuntamente con la iniciativa de la sabiduría no dual. Y la cápala, que es esta pequeña como copita que tiene un dorje en la parte superior, es simbólica de un medio cráneo que representa la impermanencia, y ahí se ofrece alcohol para los protectores, porque estos son un poco reventados y necesitan de una ofrenda un poco más contundente. Hacemos ofrendas naturalmente de flores, embellecemos este entorno de la mejor manera posible, ¿verdad? Ahora estamos estrenando un nuevo altar que mandamos a hacer específicamente para nuestros retiros. Y bueno, todo esto, insisto, representa los objetos de refugio, la meta del sendero, la plenitud del despertar y la iluminación, los métodos con los que nos comprometemos y vinculamos para lograr y actualizar este objetivo, el Dharma, el entorno que favorece dicho desarrollo evolutivo, que aquí estaría representado por la figura de Vajrasattva, que representaría o sería simbólica de la comunidad de seres despiertos, la sangha noble, ¿verdad? Y bueno, evidentemente ustedes representarían la sangha de las 10 direcciones, o de las 4 direcciones como también se le llama, y la figura del ama o del mentor espiritual que se representa en este caso en mi persona temporalmente. ¿Sí? Este es el significado del altar, y al acercarnos al mismo lo hacemos a la manera tradicional. Colocamos nuestras manos la una contra la otra, con los pulgares dentro de las mismas. Esto representa la idea de que nosotros traemos en nuestras manos una ofrenda excepcional a este encuentro auspicioso con los objetos de refugio, la joya que satisface todos los deseos, el Chintamani o el Yishinorbu. Traemos esta ofrenda conscientes de que los Budas no la solicitan ni la requieren, pero que es un instrumento que a nosotros nos permite valorar el obsequio que a través de esta circunstancia auspiciosa recibimos, que es la transmisión del Dharma en general. Colocamos nuestras manos en la coronilla, la garganta y el pecho, representando nuestra determinación de emplear nuestro cuerpo, palabra y mente en favor de los objetos de refugio, el desarrollo evolutivo que nos conduce a nosotros y a los que nos rodean al despertar y la iluminación. Tomamos refugio en la triple joya, nos inclinamos en un gesto de humildad, en una actitud o acción física que representa abrir nuestros corazones y rendirnos del todo a los objetos de refugio. Colocamos nuestras manos en el suelo, simbolizando el que deseamos aportarle a este esfuerzo de desarrollo evolutivo un referente eh, pues coherente,
objetivo, evaluable, el que literalmente queremos enraizar en el suelo, en el mundo, en nuestra actitud cotidiana, este esfuerzo de desarrollo evolutivo. No queremos hacer del mismo una especie de mera abstracción intelectual, que deseamos recorrer los bumis, las tierras, las diferentes etapas del sendero que conducen al despertar, que se simbolizan con los 10 dedos, y finalmente el hecho de que nosotros deseamos, al tocar la frente con el suelo, ¿verdad? Deseamos comenzar esta aventura, pues conscientes de las limitaciones con las que hoy contamos y nuestras distintas disfunciones. Finalmente nos levantamos con cierta fuerza y premura del suelo, simbolizando así nuestro deseo de trascender la existencia cíclica, de abandonar la vida condicionada en general. Y mientras hacemos esto, repetimos el mantra o el dharani, Om Namo Manjushriye, Namo Sushriye y Namo Uttama Shriye Soha, que simboliza en esencia el deseo y aspiración de poder actualizar las cualidades de la conciencia de Manjushri, el bodhisattva de la sabiduría no dual, que deseamos lograr este objetivo a través de actualizar o de desarrollar todos sus diferentes potenciales, tanto los temporales como los absolutos. Eso es lo que quiere decir Uttama Shriye Soha. Esto es, las más sofisticadas, las ulteriores cualidades que alguien como Manjushri ha logrado actualizar, deseamos emular. Y cuando decimos Soha, queremos por ello comunicar esa determinación, así sea, esto pueda así manifestarse, tengo ese compromiso. ¿Sí? Entonces, en esencia te estás diciendo pueda, a través de el cultivo de las tres sabidurías, actualizar los potenciales y habilidades del Buda de la sabiduría no dual, pueda refinar de forma plena estos potenciales hasta su dimensión ulterior, y ese es mi compromiso, así sea, ¿sí? Y esto es lo que haremos al entrar a pues la sala de meditación. Eh, Les recuerdo que temporalmente durante el retiro este es nuestro espacio de trabajo, es nuestra gompa, literalmente el espacio en donde nosotros buscamos familiarizar a nuestra mente con actitudes virtuosas de mente, palabra y cuerpo. Es el Hakan, que quiere decir la casa de los Budas, en donde los mismos se hacen aquí presentes, se manifiestan, extienden sobre de nosotros su campo de energía iluminada. Y por lo tanto es esencial que tratemos a este espacio con una particular deferencia, una actitud de especial respeto. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, no extendiendo nuestros pies hacia las figuras búdicas, dado el hecho de que culturalmente en las tradiciones orientales, a las que pertenece naturalmente la tibetana, se contempla que la parte más sucia del cuerpo son las plantas de los pies. Entonces, como una actitud de respeto, simplemente no extendemos las mismas hacia los objetos de refugio en el altar o hacia el mentor espiritual. Evidentemente, y en este contexto, yo no me insulto por ello, pero como recibimos a muchos maestros tibetanos, para los cuales culturalmente esto es importante y significativo, quiero irlos educando a que no lo hagan, ¿sí? Entonces, si quieren extender sus pies, que lo hagan hacia allá, ¿ok? Hacia acá. O sea, busquen cualquier orientación en donde no haya una figura búdica o algo por el estilo, ¿ok? Eso es importante, evidentemente no comer dentro del hakan o la gompa, y el tratar de resguardar la mayor compostura ética posible. No solo lo haremos en este entorno, sino en todo el centro de retiro durante estos días. Me gustaría que este retiro fuera un retiro de silencio, ¿sí? Y sé que esto nos cuesta muchísimo trabajo a nuestra comunidad y a nuestra cultura en general, pero también sé que no es imposible. Así que intentémoslo, ¿sí? A la medida de nuestras posibilidades, 3 días de silencio. El día de hoy, jueves, el día de mañana, viernes, y pasado mañana, sábado, ¿sí? El día domingo, la idea es levantar esa promesa y compromiso para el noble silencio, ¿sí? Y pues ya, entonces pueden platicar y convivir unos con otros y platicarse de lo que gusten, pero por 3 días resguardar un entorno que sea propicio para el ejercicio introspectivo, que esto es lo que pretendemos hacer ahora. Tengan en mente que tienen la vida entera para platicar y que en buena medida no paran de hablar, ¿sí? Así que 3 días que se den un receso temporal no es algo que los va a matar, ¿ok? Inténtenlo y les aseguro que va a ser de beneficio. Al mismo tiempo tengan en cuenta que mi condición es diferente.
no porque no desee mantener el silencio, a menudo es lo que más deseo, ¿sí? Pero porque las necesidades de ustedes, de mis estudiantes, me lo impiden, y en ese sentido, pues las tengo que atender. Pero lo que sí les suplicaría es para que no produzcamos un mal ejemplo, si por la razón que fuere necesiten comunicarme algo, ya sea háganlo por escrito o cuando estemos en privado, de tal manera que no eh, se altere el silencio de los demás. ¿Sí? La mayoría de ustedes, ¿cuántos vienen de la Ciudad de México si me levantan la mano? Ok. La mayoría de ustedes vienen de la Ciudad de México. Eso quiere decir que tienen mucho más fácil acceso a mi persona. ¿Sí? Así que solo si tienen algún cuestionamiento o duda realmente importante y estructural, soliciten tiempo conmigo. Si no, yo se los doy, se los obsequio con mucho gusto en la Ciudad de México. Y para los estudiantes que vienen de fuera, bueno, pues esa condición es más difícil, así que voy a preferenciarlos a ellos. ¿Les parece eso? Ahora, si tienen naturalmente algún importante cuestionamiento, me lo pueden externalizar. Y bueno, habrá momentos durante todo el fin de semana para preguntas y respuestas, particularmente en la noche. ¿Ok? Les recuerdo también que el día sábado aprovechamos la oportunidad para involucrarnos con una práctica muy importante y común, popular en el budismo mahayana, que es la práctica de los 8 preceptos del Mahayana. Eso en esencia quiere decir que durante el día sábado vamos a recibir un ligero desayuno después de nuestra sesión de la mañana y vamos a comer antes de las 12 del día. Y después de las 12 del día no se van a pues ofrecer alimentos sólidos, ¿sí? Eh, tengan en cuenta para que no se alarmen, eso en esencia quiere decir que no van a cenar y no les cae mal, ¿sí? Les vamos a dar, no obstante, algo de beber, ya sea un chocolatito caliente, así que tampoco se van a sentir con grandes necesidades. Ahora, si entre ustedes hay alguien que sea hipoglucémico o tenga algún problema por el cual en efecto requiera esos 3 alimentos, tampoco hay problema, no los pueden externar y preparamos esto para ustedes, pero no puede ser más del 10% de los participantes del grupo. Entonces, si somos unos 70, eso quiere decir a lo más 7 personas. Y bueno, ser honestos en este sentido y solo solicitar ese apoyo si genuinamente lo requieren y necesitan. El resto, practicaremos los preceptos del Mahayana que implican este semi-ayuno. Es semi porque solo no cenar. ¿Ok? Y bueno, hay otros elementos adicionales de los que les hablaré el propio viernes y el sábado por la mañana al participar en esta ceremonia, que lo que pretende es potencializar el mérito durante un día de forma lo más, eficaz posible. Ese es el objetivo de esa práctica en particular y es una muy cercana a la instrucción precisamente del Lojong, del adiestramiento y la purificación mental que estaremos comentando durante este fin de semana. Hay algunas recomendaciones naturales que debemos de tener presente al participar en un retiro. Hay varias. Una es, por favor, traten de consumir lo que realmente necesiten, ¿sí? Evidentemente se nos ofrece la comida en el formato de buffet y esto pues representa ciertos riesgos, ¿sí? Dada nuestra cognición dualista y nuestra tendencia a la reificación, cuando nos vemos expuestos a cualquier tipo de estímulo sensorialmente agradable, tendemos a vincularnos con este con apego. Y así cuando nos servimos, especialmente cuando tenemos hambre, experimentamos la sensación de que esos objetos nos pueden aportar satisfacción duradera y tendemos a pues armar platos que son como grandes estupas, ¿no? Después de un ratito, descubres la falsedad de esta percepción. Esto es, cuando te sientes satisfecho, los alimentos aparecen de una forma distinta a como lo hacían cuando tenías hambre y tiendes a desperdiciarlos. Tengan en cuenta que vivimos en un mundo con muchas carencias, muchas personas que tienen hambre. Entonces sírvanse lo que deseen y lo más sencillo es que si tienen más hambre, vuelvan y se sirvan un poquito más. A diferencia de muchos otros lugares, tenemos muchos años de trabajar en este centro de retiro, ya casi 25. Ha crecido con nosotros, así que está ya muy bien organizado. Nunca falta comida, siempre hacen comida de más, así que les garantizo, no se va a acabar la comida.
¿sí? Que eso es algo que nos pasa en otros lugares y por eso la gente se sirve muchísimo en la primera ocasión porque piensa que ya no va a haber oportunidad después. Aquí eso no pasa, si tienen hambre, se sirven de nuevo, ¿sí? Y en Tonali, el resto de ese alimento se emplea para empleados, pero también para la propia comunidad a la que Ileana, la dueña de este centro de retiros, apoya de muchas diferentes maneras. Evidentemente aquí se tiene un problema con el agua, ¿sí? No es una región que tiene abundancia de este líquido y entonces tienen que traer a menudo pipas para compensar el propio suministro. Así que eviten lo que llamamos las pues duchas recreativas, aquellas en donde se pasan 15 minutos bajo el agua, sino simplemente nos vayamos rápidamente, 5 minutos, lo que sea necesario. Al mismo tiempo, pues la idea es que otros tengan acceso al baño y no lo monopolicemos, ¿no? Hay un coordinador de retiro por parte de Casa Tibet, que en este caso es, bueno, por parte de Casa Tibet es Héctor Díaz, y después hay un coordinador del retiro de la comunidad de alumnos de Casa Tibet, que en este caso es Angélica. Angélica, ¿te levantas, por favor? Entonces, en principio yo les diría, lo que sea que ustedes requieran, solicítenselo a Angélica. Y si por la razón que fuere Angélica no lo puede atender, ella lo comunique o con Luis Carlos. Luis, ¿te levantas también? Y Luis Carlos también. Ellos dos van estando asistiendo y ayudando. Y si ellos no los pueden atender, pues lo hará Héctor, que está aquí atrás. Ya lo conocieron, ¿sí? Eh, ¿Qué más? ¿Me falta algún? Ah, bueno, eh, evidentemente venimos de retiro. Entonces, la idea es que no se distraigan con otras actividades o lo hagan de la forma eh, más modesta posible. Y para ello tenemos un apoyo y es el pésimo servicio de Internet de Tonali, ¿sí? Entonces, el servicio de Internet nunca funciona bien, no tiene mucho ancho de banda, tiene una capacidad muy limitada, a veces opera, a veces no opera, a veces se pasma, ¿no? Pero en cierto sentido esto es bueno porque no van a estar metidos en sus teléfonos y en sus iPads y lo que fuere, ¿no? Entonces solo deben de usarlo pues para lo que sea indispensable. Dense la oportunidad de tener un receso de la vida diaria durante estos 4 días y solo concentrarse en su práctica contemplativa. ¿Ok? ¿Hay alguna otra cosa que tenga que anunciar? Dime si lo anuncias. Ah, bueno, vamos a tener, como en todos nuestros retiros, venta de diferentes artículos de Dharma. En este caso, la venta será a través de el comité de grabaciones y la librería de Casa Tibet, la librería Pótala. Muy importante que tengan en cuenta. Todos los ingresos que se generan a través de la venta de libros y artículos por parte de la librería Pótala se emplean primero para pagar la operación de la librería y dos, cualquier ganancia que reste después de pagar impuestos y todo lo que sea operativo se emplea para nuestro centro de retiros en Valle de Bravo. Así que si desean comprar ahí, tengan certeza de que estarán ayudando a un proyecto muy noble, que es nuestro centro de investigación contemplativa y nuestra estupa en Valle de Bravo, que siempre están mantenidos impecablemente a pesar del reto financiero que esto implica naturalmente para Casa Tibet y nuestra comunidad. Y por parte del comité de grabaciones, todos los ingresos que ahí se generan los empleamos para mantener la operación de ese comité viva. Y cuando hay algún remanente, ese remanente es aportado directamente a Casa Tibet para su operación anual y específicamente para las herramientas tecnológicas que a menudo requiere adquirir Casa Tibet a lo largo del año. Esto se paga a través del comité de grabaciones. Así que también de esa manera están ayudando a Casa Tibet. Estas tienditas estarán abiertas hasta el día sábado, ¿sí? Me parece que ya no abren el día domingo, por lo que cuando quieran adquirir lo que fuere, pues lo pueden hacer ahí. Y bueno, hay personas que compran libros y les gusta que se los autografiemos, ¿no? Pues si eso lo desean lo puedo hacer, pero dado el hecho de que no son mis libros, lo encuentro como un poquito extraño, ¿no? Lo que sí puedo hacer, ahora, si quieren que se los autografía, lo hago, pero yo creo que lo que es más adecuado es cualquier objeto de Dharma que obtengan, lo vamos a poner en esta mesita y yo con mucho gusto le doy una bendición en diferentes momentos a lo largo del fin de semana.
Obviamente les pedimos, no creo que sea el caso, pero bueno, más vale prevenir que lamentar. En Tonali no se pueden consumir drogas recreativas y preferiríamos inclusive también que no fumaran, ¿sí? Ahora, si son adictos terribles, pues pueden hacerlo en algún lugar, en una galaxia muy, muy lejana, ya sea fuera del centro de retiros o en algún otro lado, ¿sí? No se permite el uso del el consumo de alcohol. Por si traen ustedes su botella de ron escondida en algún lado, manténganla ahí, ¿sí? Creo que este no es el problema de nuestra comunidad, pero de todas maneras es importante decirlo, comentarlo, ¿no? Y para aquellos de ustedes que fuman, por favor, hagan un esfuerzo por dejar de fumar. 8 de cada 10 personas que fuman sufren de cáncer de pulmón. Mi madre está muriendo de cáncer de pulmón, tiene un terrible enfisema consecuente de 50 años de fumar, ¿sí? Y a pesar de que dejó de fumar hace 10 años, el daño ya está hecho, no puede dar un paso sin ahogarse, está transitando por una circunstancia terrible. Y cada vez que veo a alguien fumar, se me estruja el corazón, porque no saben lo que están generando, le están quitando entre 5 y 10 años de vida a sus genes, y es un desperdicio estúpido, ¿sí? Entonces, si tienen ansiedad, cómanse un chicle o pellizquense la pompa o lo que sea necesario, pero por favor no fumen, ¿sí? No saben el daño que se hace, ¿ok? Bueno, pues eso es todo. Muy bien, con esto podemos empezar nuestro retiro, ¿les parece? Y lo vamos a hacer con, eh, como punto de partida, un par de sesiones de shamatha, ¿sí? Recuerden que lo que buscamos a través de este medio es establecer una transición entre el estado mental con el que arribamos al centro de retiros y a esta instrucción y entorno de práctica del que ulteriormente aquí deseamos refinar, cultivar o actualizar. Recuerden que lo hacemos también con el objetivo de pues edificar las condiciones que favorezcan el cultivo de las tres sabidurías. La sabiduría del escuchar, la sabiduría del análisis y la investigación y finalmente la sabiduría de la meditación. ¿Ok? Recuerden que con este tipo de práctica lo que buscamos es reforzar el segundo de los tres entrenamientos, aunque todos los entrenamientos están naturalmente engarzados el uno con el otro, pero aquel del samadhi, y específicamente a través del cultivo de la estabilidad de la atención, de las técnicas de pacificación, tales como la recolección del respirar con la que comenzaremos, lo que buscamos es fortalecer la recolección y la introspección. Recuerden que la recolección es el factor mental, la estructura de la conciencia o cognición que permite al individuo firme y cercanamente asirse al objeto de interés y de perderlo, recordarlo y volver la atención o la recolección al mismo. Y la introspección es el instrumento que nosotros utilizamos precisamente para resguardar la integridad de la atención que se ve amenazada por los distintos venenos, tales como son en primera instancia la malicia, la aversión, la hostilidad, el deseo sensual, la duda aflictiva, la extrema ideación y el hundimiento mental o la lasitud, o simplemente la pereza, el olvido del precepto o la instrucción contemplativa, la extrema ideación y la lasitud, la inhabilidad para aplicar adecuada y pertinentemente los antídotos o en su caso su sobreaplicación. ¿Sí? Entonces lo que pretendemos precisamente lograr a través de la aplicación de la introspección es resguardar la integridad y continuidad de la atención o la recolección. Y cuando observemos la presencia de cualquiera de estos venenos, aplicar su respectivo antídoto. Esto es en esencia con lo que estaremos trabajando. Y en la práctica también de la recolección del respirar estaremos ensayando el dejar ir, el desapego, porque precisamente lo que buscamos es no identificarnos con las ideas, sensaciones, imágenes mentales, etcétera, que en nosotros surgen, simplemente atenderlas y liberarlas, volviendo con suavidad y naturalidad la atención o recolección sobre el flujo natural del respirar. La instrucción es muy sencilla, pero como todos sabemos su ejecución no lo es tanto, entonces vamos a dividir la práctica en tres etapas. La primera tiene por objetivo fortalecer la relajación. La segunda tiene por meta el trabajar con la estabilidad, esto es la continua presencia de la atención.
Y la última tiene por objetivo el acentuar la viveza, alerta y claridad de la atención. ¿Ok? ¿Claros en todo esto? Muy bien. Entonces vamos a iniciar con una sesión de Anapanasati. Esto es la práctica de la recolección del respirar. Muchas gracias por facilitarme algo para limpiar los lentes, que siempre están chamagosos. Muy bien. Nos ponemos derechitos con nuestra espalda erguida y nuestra cabeza en equilibrio o balance. Colocamos a nuestra atención o recolección sobre el proceso natural de la respiración. Cualquier idea, sensación o estímulo que en nosotros surja la observamos y así liberamos. Consciente y lúcidamente la dejamos pasar. Intentamos no elaborar sobre de la misma. Con suavidad y naturalidad, volvemos a nuestra atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Simultáneamente atendemos a la esfera de las sensaciones táctiles, comenzando por la relajación. Recorremos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Donde hallemos o identifiquemos cualquier elemento o rastro de tensión o ansiedad, conscientemente lo relajamos. Si se nos facilita, podemos imaginar que al inhalar en nosotros penetra luz y claridad, que la misma se vierte sobre estos puntos de tensión y ansiedad, los ilumina, los relaja, los distiende. Al exhalar imaginamos esta tensión nos abandona, como vapor de agua que espontánea y naturalmente se desvanece o diluye en el vacío. Simultáneamente mantenemos a nuestra recolección o presencia mental sobre el objeto de meditación, el flujo natural del respirar, mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida siempre hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que sabemos dificultan, obstruyen y así obnubilan a la práctica, sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. De experimentar extremediación nos concentramos en la exhalación, y así en la sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña. De ser presas del hundimiento mental, el sopor sueño o la mera pérdida de claridad, nos concentramos en la inhalación, como en la viveza, alerta y claridad mental que está propicia. Orientamos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural. Uno, del todo relajado, libre de tensión, estable, imbuido de la continua presencia de la atención, alerta, despierto y lúcido, mientras atendemos a la respiración con una actitud genuinamente libre de aferramiento o constricción y al mismo tiempo de distracción. Establecemos una transición entre la agitación o el cansancio de la mañana y el estado mental de atención y concentración, necesario para el cultivo de las tres sabidurías. La sabiduría del escuchar que nos conduce a la transformación conceptual. La sabiduría del análisis y la investigación que propicia la experiencia. Y la sabiduría de la meditación que culmina en la integración. Con esta instrucción presente en silencio y por unos minutos, nos dedicamos o abocamos a esta práctica.
Recorremos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Donde hallemos o identifiquemos cualquier elemento, cualquier rastro de tensión o ansiedad, lo relajamos. Si se nos facilita, podemos imaginar que al inhalar en nosotros penetra luz y claridad, que la misma se vierte sobre esos puntos de tensión y ansiedad. Así los relaja y los distiende. Al exhalar imaginamos esta tensión nos abandona, como vapor de agua que espontánea y naturalmente se desvanece o diluye en el vacío. Con suavidad y naturalidad, volvemos la atención o recolección sobre el flujo natural del respirar. Fortalezcamos ahora la intención de estabilidad. Recordemos por la misma, concebimos no tan solo un estado de quietud o inamovilidad, sino en especial uno dotado o imbuido de la continua presencia de la atención. Para ello observemos la expansión y contracción del diafragma y del abdomen, la natural relación que existe entre estos movimientos y el proceso de la respiración. Al inhalar observemos si la inhalación es larga o corta, si es profunda o superficial. Hagamos lo mismo con la exhalación y simultáneamente atendamos la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. De una vez de experimentar extremidación, nos concentramos en la exhalación y de ser presas del hundimiento mental en la inhalación.
De experimentar extremediación nos concentramos en la exhalación, la sensación gradual y progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña. De ser presas del hundimiento mental, el sopor sueño, la mera pérdida de claridad, nos concentramos en la inhalación, así como en la viveza, alerta y claridad mental que está propicia. La espalda erguida, la cabeza en equilibrio o balance. Recordamos la natural relación que existe entre la posición corporal, particularmente la orientación de la columna vertebral, y el recorrido que experimentan los vientos sutiles, tanto el prana kármico como el prana de sabiduría, y así el tipo de estado mental o la integridad de la atención a la que podemos tener acceso y expresar. Una espalda erguida, la cabeza en equilibrio, manifiesta la natural postura que comunique el equilibrio de los vientos sutiles, de los canales, de las gotas neurales, de los puntos de ensamble energético, del cuerpo adamantino en su totalidad. Emulamos a la postura de los 7 puntos del Buda Vairochana, la cual simboliza la perfección corporal. Finalmente acentuemos la viveza, la alerta y la claridad de la atención. Para ello, observemos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior. La sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. La presencia de un ticle o pequeña esfera luminosa en el medio del entrecejo, en la que conscientemente concentramos la atención. Lo hacemos ausentes de constricción, con naturalidad y suavidad. De experimentar extremediación nos concentramos en la exhalación y de ser presas del hundimiento mental en la inhalación.
Ahora, por último y conclusión, nos concentramos en cualquiera de estas tres aproximaciones. O simplemente a la medida de nuestras posibilidades intentamos atender el flujo y proceso natural de la respiración. Recordamos que, óptimamente, lo que buscamos no ser un mero testigo de la respiración, sino unificar nuestra atención a la misma. No a alguien que atiende el respirar, sino la respiración en sí misma. Cuando surja cualquier elemento de tensión o ansiedad, lo relajamos. Si perdemos la continua presencia de la atención, la recuperamos. De ser presas de la lasitud, estimulamos la atención. Gradual, suavemente transitamos hacia la meditación discursiva, el natural complemento a la práctica de la estabilidad, y así evocamos a los cuatro pensamientos que orientan y motivan a nuestra mente hacia el despertar. Por un momento, reflexionamos en torno a lo preciado de la vida humana, reconociendo lo difícil que es obtenerla, y así recordamos el marco de las 8 libertades, de las 10 riquezas, la mente como un flujo de eterna continuidad de experiencia y su ausencia de identidad intrínseca, lo fácil que es perderla, su fragilidad, y así la gran oportunidad con la que contamos aquí y ahora para intentar poner en práctica las diferentes instrucciones de vida, desarrollo y cultivo que el Buda nos dio o aportó. Atendemos a la muerte y la impermanencia. Reconocemos cómo todo cambia y se transforma y lo hace instante a instante, momento a momento, como en realidad nada y nadie duran para siempre. En especial reflexionamos acerca de nuestra propia condición mortal, reconociendo el hecho de que la única variable del todo certera, segura en la vida, es el que vamos a morir y que en realidad desconocemos el cómo, el cuándo es que este evento acontezca. Con base en ello intentamos pensar o reflexionar en torno a lo que debiese de ser genuinamente importante, prioritario o significativo en nuestras vidas. Aquello que pueda brindar o aportarnos bienestar, paz y felicidad duradera, y no meramente el placer hedónico y temporal con el que tenemos vínculo y familiaridad, o aquello con lo que nos relacionamos en realidad propicia dificultades y problemas recurrentes. Lo que nos pueda preparar para la muerte, un evento y realidad siempre cercana, inminente. Lo que podamos llevar con nosotros durante la compleja y difícil transición, la del morir.
Exploramos a las causas y sus consecuencias. Reconocemos cómo nuestro presente es el natural resultado de nuestra actividad pasada. Y así inferimos nuestro futuro será el efecto de nuestra actividad presente. Es así que todo lo que hacemos, pensamos y decimos se torna insignificativo. Nos hace del todo responsables de nuestra propia vida y vidas. Finalmente observamos a las limitaciones propias de la existencia cíclica de la vida condicionada, reconociendo cómo en esta todos los seres sufren, experimentan y así transitan por un sinnúmero de dificultades, conflictos y problemas, de la misma manera que nosotros. Podemos empatizar con estos, conocemos la experiencia del sufrir y naturalmente desearíamos ser capaces de ayudarles. Mas reconocemos nuestras limitaciones presentes para hacer esto y es con ello en mente que volteamos nuestra atención en la dirección del refugio y nos determinamos a establecer una orientación auténticamente positiva y segura en la vida, la que simbolizamos a través de la triple joya. Así tomamos refugio en el Buda. Lo hacemos no tan solo como un hombre o persona, sino como alguien que representa la naturaleza abierta y clara de nuestras propias mentes, sus potenciales evolutivos. Tomamos refugio en el Dharma, como un compromiso para intentar poner en práctica las diversas instrucciones de vida, desarrollo y cultivo que el Buda nos dio o aportó. Tomamos refugio en la Sangha, la comunidad compuesta primariamente por aquellos avanzados en el camino, pero también la constituida por la de los amigos y amigas que en este nos inspiran, auxilian y ayudan. Y tomamos refugio en el ama, o el punto en donde simbólicamente estas cualidades coinciden y se hacen a nosotros presentes. Así afirmamos, Lamala Kyabsun Chio, Sanjela Kyabsun Chio, Chula Kyabsun Chio, Gendunna Kyabsun Chio, Lamala Kyabsun Chio, Sanjela Kyabsun Chio, Chula Kyabsun Chio, Gendunna Kyabsun Chio, Lamala Kyabsun Chio, Sanjela Gyapsun Chio, Chula Gyapsun Chio, Gendunna Gyapsun Chio. Imaginamos a nuestro alrededor, sobre nosotros aparece la totalidad del campo del mérito, esa comunidad de seres despiertos, translúcida, luminosa y radiante, la síntesis de los distintos potenciales que en el sendero deseamos actualizar y obtener. Que estos irradian luz y claridad sobre de nosotros y así nos confieren sus bendiciones. Traemos de vuelta nuestra atención. Pueden levantarse o estirarse por un momento.
Nos ponemos derechitos, nuestra espalda erguida, nuestra cabeza en equilibrio o balance. De nueva vez, colocamos a nuestra atención o recolección sobre el proceso natural de la respiración. Recordamos las instrucciones esenciales. Cualquier idea, sensación o estímulo que en nosotros surja la observamos, la registramos. Sin embargo, conscientemente la dejamos pasar. Nos determinamos a no elaborar sobre la misma. Con suavidad y naturalidad volvemos la atención o recolección sobre el flujo natural del respirar. Simultáneamente atendemos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas o vinculadas al proceso de la respiración, en este caso el ancla de la atención, comenzando por la relajación. Recorremos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies, donde hallemos, donde identifiquemos cualquier elemento, cualquier rastro de tensión o ansiedad, conscientemente lo relajamos. Si se nos facilita, mas no indispensablemente, al inhalar podemos imaginar en nosotros penetra luz y claridad, y que la misma se vierte sobre de esos puntos de tensión y ansiedad. Al hacerlo los relaja, los ilumina, los distiende. Al exhalar imaginamos esta tensión nos abandona espontánea y naturalmente como vapor de agua que se desvanece en el vacío. Simultáneamente mantenemos a nuestra recolección o presencia mental sobre el objeto de meditación, el flujo natural del respirar, mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida siempre hacia la detección de los diferentes obstáculos que sabemos dificultan, obstruyen y obnubilan a la práctica, sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. Como muestra de experimentar extremediación, nos concentramos en la exhalación, y así en la sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que naturalmente le acompaña. De ser presas del hundimiento mental, el sopor sueño o la mera pérdida de claridad, nos concentramos en la inhalación, como la viveza, la alerta, la claridad mental que está propicia o detona. Orientamos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural. ¿Cuál es este? Uno del todo relajado, libre de tensión, estable, quieto, imbuido de la continua presencia de la atención, alerta, despierto y lúcido, mientras atendemos a la respiración con una actitud libre de aferramiento, esto es de constricción, y al mismo tiempo de distracción. Podemos mantener los párpados cerrados o los mismos entreabiertos, o podemos alternar entre un ajuste y otro, dependiendo de la continuidad e integridad de la atención. Proseguimos de nueva vez en silencio. Trabajamos y enfatizamos con la dimensión preambular del cultivo de la atención sostenida, la relajación. Recorremos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Donde hallemos cualquier elemento de ansiedad y tensión, lo relajamos. La coronilla de la cabeza, los oídos, la frente, el mentón,
la cara en su totalidad, el cuello, los hombros, los omóplatos, el torso, el pecho, el estómago, la cadera, las piernas, los tobillos, los pies, los dedos de los pies, las manos, las muñecas, sus dedos. Donde hallemos tensión, la relajamos. Mantenemos la continua presencia de la atención y de experimentar hundimiento mental, sopor, sueño, siquiera la pérdida de claridad, el foco de la atención. Nos concentramos en la inhalación. La misma estimula de nueva vez a la atención. No inhibimos el sonido de los pájaros. Simplemente no nos identificamos con este. No nos apropiamos del mismo. No comentamos sobre de él. Está presente, pero no es el foco de nuestra atención. Lo es el flujo natural del respirar, al que atendemos con suavidad, con naturalidad. Evitamos la constricción física y mental. Fortalecemos la atención o la recolección.
Fortalecemos la estabilidad. Recuerden por la misma, comprendemos no solo un estado de quietud o inamovilidad, sino uno imbuido de la continua presencia de la atención. Observemos la expansión y contracción del diafragma y del abdomen, la natural relación que existe entre estos movimientos y el proceso de la respiración. Al inhalar notemos si la inhalación es larga o corta, profunda o superficial, y hagamos lo mismo con la exhalación. Simultáneamente atendamos la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. De nueva vez de experimentar extremediación nos concentramos en exhalación y de ser presas del hundimiento mental en la inhalación.
Finalmente acentuemos la viveza, la alerta, la lucidez de la atención. Para ello atendamos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior. La sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. O la presencia de una pequeña esfera luminosa en el medio del entrecejo en la que suavemente focalizamos la atención. De experimentar extremediación nos concentramos en la exhalación y de ser presas del hundimiento mental en la inhalación.
Y así terminamos por dedicar el mérito que a través de esta práctica ya hemos desarrollado o cultivado, deseando sirvi sea de beneficio a todos los seres, que podamos todos actualizar nuestros potenciales y así trascender nuestras limitaciones, que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe, que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir, y que pronto todos podamos actualizar la condición de la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda, no solo en nuestro propio y especial beneficio, sino en particular en el de aquel de los que nos rodean. ¿Así es? Así es. Así es. Geva de nyota da la mazone du june du a de jamano ba de sala copa sho. Chanjob seni rimpo chema kepa na che ju che kepa nyampa me pa yang kong ne kong du pe wa shoma hon benzi guru pe ma se de hun pe. Y así incorporamos, traemos a este espacio y lugar de nueva vez nuestra atención. Vamos a tomar un pequeño receso y nos convocamos de nueva vez a la 1 de la tarde. Para ello, para estos recesos, me gustaría introducir dos distintos tipos de práctica. La primera es el hacer un esfuerzo a la medida de nuestras posibilidades para mantener la plena atención a lo largo de dicho receso. Esa plena atención es una que podemos fortalecer tomando como referente el propio cuerpo y así aplicando la atención sobre lo que llamamos las posturas corporales, el estar conscientes y atentos si nos encontramos erguidos, si estamos caminando, si nos sentamos, si nos reclinamos, si nos acostamos. Mantener ese tipo de plena atención en estos diferentes tipos de movimientos en general. Y de perderla, bueno, una vez más, como lo hacemos en la propia práctica del shamatha, el volver la atención a dicha recolección. Y al mismo tiempo, una práctica que es propia de lo que llamamos la yoga del cuerpo ilusoria, el intentar a la medida de nuestras posibilidades, eh, a lo largo de esos recesos, atender y observar a nuestro entorno como si el mismo fuera de la naturaleza de un sueño, carente de sustancialidad, ausente de identidad intrínseca, translúcido, luminoso, apareciendo en dependencia de la manera en que nosotros lo percibimos, haciéndonos consciente de que estamos ensoñando ese entorno, ese mundo, y lo hacemos a través de nuestra interpretación, de nuestra propia designación conceptual. Así que me encantaría, si tienen la oportunidad, que intenten a la medida de sus posibilidades aplicar estas dos prácticas durante los recesos. ¿Ok? Muy bien, nos convocamos entonces de nueva vez a la 1.